Hay una enfermedad que está causando muchos problemas en los Estados Unidos. Bueno, son muchas las enfermedades que hay, pero una en particular, la diabetes, y muchos no saben esto, afecta a la mitad de los adultos en Estados Unidos. Otro informe dice, en la población general la prevalencia no ajustada fue de 14,3% para la diabetes total. Incluye 9,1% para la diabetes diagnosticada y 5,2% para la diabetes sin diagnosticar y 38% para la prediabetes. Concluye investigación de prevalencia y tendencia de la diabetes en adultos en los Estados Unidos. Esa pues es parte de la información que estamos dándoles para ponerles en contexto con nuestro próximo invitado, el doctor José Antonio Cisneros. Doctor Cisneros, qué amable como siempre es. Un gran abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio César. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, estoy leyendo estos reportes que hay sobre la diabetes en los Estados Unidos. Yo diría que, bueno, es Estados Unidos lo que estamos refiriendo, pero esto creo que vale para muchas partes del mundo también, ¿no? La alta prevalencia de la diabetes. Así es. Bueno, es una verdadera epidemia. Hay dos epidemias ahorita a nivel mundial en los países en desarrollo, pero sobre todo en el continente americano, y una es la obesidad y la diabetes asociada a la obesidad. El cambio de la dieta, la prevalencia del consumo de carbohidratos en forma excesiva, el sedentarismo, todo eso está contribuyendo a niveles alarmantes, incluso en gente joven, de diabetes tipo 2. Hay dos tipos de diabetes, Julio César. La diabetes juvenil, con la que muchas personas nacen y eventualmente desarrollan pues el cuadro, usualmente en la adolescencia se hace evidente, y son personas que dependen de la insulina, porque su páncreas no puede producir insulina, pero que es la hormona que regula pues el comportamiento del azúcar en sangre. Pero hay la segunda diabetes, que es la tipo 2, que es porque progresivamente el páncreas sí produce la insulina, pero progresivamente esa insulina se vuelve menos eficiente, porque a nivel periférico pues hay resistencia a la efectividad de la insulina. Entonces la persona desarrolla una diabetes del adulto, que se llama, ¿no? Dice, la diabetes es una enfermedad que se debe a múltiples factores. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, el principal es un factor genético, indudablemente, y de hecho la población latina tiene mayor incidencia, estadísticamente hablando, de diabetes que la población anglosajona o de otros países, ¿no? El indio americano en particular y la población hispana tienen una tendencia racial más importante para desarrollar la diabetes tipo 2. Pero encima de eso, los hábitos de los hispanos en materia alimenticia, tú lo conoces, yo lo conozco, pues nosotros tenemos una dieta muy rica en carbohidratos, ¿no? Y eso pues aumenta entonces el hecho de que la estadística sea sorprendente, la cantidad de hispanoamericanos que son diabéticos, ¿no? Tipo 2, el tipo 2. Aquí está una nota que dice, la población caucásica es la menos afectada, con una prevalencia de 7,6%. Lo interesante que hay que saber es que si dos papás tienen diabetes tipo 2, el riesgo de que un niño la padezca en su adultez es 50%. Incluso en cada minoría los signos de alerta son diferentes. Citan como ejemplo a la comunidad asiática, quienes se consideran en riesgo de padecer diabetes cuando su índice de masa corporal llega a 23. En el resto de los grupos étnicos se considera un síntoma de alerta cuando el IMC ya está en 25. Estadística del CDC, el Centro para el Control de Enfermedades, sitúa a los nativos americanos como la población más vulnerable, con un porcentaje de diabetes diagnosticada de casi 16%. Le secundan los afroamericanos y los hispanos con 13,2% y 12,8% respectivamente, y los asiático-americanos con 9%. Y después hacen una especie de comparación. Dicen, ¿quién es el más vulnerable entre los latinos? Dice, con un 14,8% de los casos diagnosticados, los puertorriqueños son la primera nacionalidad dentro de los hispanos con más diabetes. La razón es que esta población es la que ha estado compenetrada por más tiempo con la cultura de dietas rápidas que caracteriza a Estados Unidos. A los boricuas le siguen los méxico-americanos con 13,9% de diagnóstico, los cubanos con 9,3% y los centroamericanos y suramericanos suman 8,5%, detalla en un informe el Centro para el Control de Enfermedades con sede en Atlanta. Estos son números que son alarmantes, ¿no?
Sí, pero ahí ves tranquilamente la influencia del factor dietético, ¿no? Ajá. Fíjate que todos esos grupos humanos que estamos hablando tienen dietas ricas en carbohidratos, con pocos vegetales, Exacto. aumento del consumo de maíz, por supuesto, ahora más recientemente pues el consumo de gaseosa, de carbonatadas, el consumo de papa frita, el consumo de la hamburguesa, o sea, todo eso contribuye pues no solamente a la diabetes, sino a lo que llaman las dislipidemias, ¿no? A trastornos de los lípidos, de las grasas en sangre que producen aumento de triglicéridos, aumento de colesterol y aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, no solamente la diabetes, es Ajá. una combinación de factores, ¿no? Doctor, hay algo que estamos hablando, amigos oyentes, con el doctor José Antonio Cisneros, es la cuestión de por qué al diabético le provoca tanto comer el azúcar o le apetece más el azúcar. Porque no le llega a la célula. Entonces el diabético pasa por una situación interesante. La célula humana necesita el carbohidrato, la energía, la glucosa para metabolizarla y producir energía. Entonces, pero esa azúcar está en la sangre, pero no pasa a la célula precisamente porque la insulina tiene un proceso de resistencia periférica que no la hace efectiva. Entonces tú tienes altos valores de azúcar en sangre, pero las células están hambrientas por el azúcar que está en la sangre y que no termina de entrar en la pared celular, ¿no? Entonces eso trae esa consecuencia de que el diabético come y come y todavía sigue teniendo hambre. Hay una tríada que califica la enfermedad diabética, que es las tres. Tienes un aumento del apetito, tienes un aumento de la diuresis, orinas muchísimo, ¿verdad? Entonces, tienes esas dos características. Cuando la gente orina mucho y tiene constantemente hambre, y eso es indicativo que puede tener un proceso diabético. Por eso es que es tan importante que las personas después de 30 años, y sobre todo en estos grupos de riesgo, se hagan un examen anual y establezcan sus valores de glicemia en ayunas para poder establecer realmente si ya hay una diabetes establecida. Y si no, si hay un cuadro prediabético, que son aquellas personas que aún cuando no tienen los valores de azúcar en el rango diabético, pues ya tienen factores de riesgo que hacen pensar que si no se interviene a tiempo, pueden desarrollar la enfermedad. Y es una enfermedad crónica. Una vez que tú la desarrollas, se hace extremadamente difícil curarse de ella, ¿no? Es algo que tú puedes controlar, pero no puedes curar una vez establecido. A Hay eso personas que se han... ¿Ah? iba a eso justamente, ¿la diabetes tiene cura? Bueno, hay personas que bajando de peso, haciendo más ejercicio, pueden lo que se llama vivir sin tener que tomar los antidiabéticos orales, ¿no? En otras palabras, llevan una vida normal, no tienen que tomar medicamentos, o sea que teóricamente estarían curados. Pero fíjate que en el momento en que cambian sus hábitos de vida, vuelven a desarrollar la enfermedad. O sea que la enfermedad está como latente, pero controlada, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, para efectos prácticos, las personas pueden decir que se curaron de la diabetes. Lo que pasa es que tienen que estar constantemente alerta, porque en el momento que cambian la dieta o dejan de hacer ejercicio, automáticamente vuelve el proceso patológico, porque ya los genes están activados, ¿eh? Esto es una combinación de factores que tú necesitas los genes diabéticos, pero también necesitas activadores de esos genes diabéticos. O sea que el hecho de que tu papá y tu mamá hayan tenido diabetes o tus hermanos han tenido diabetes no significa que tú la vas a tener, pero tienes un alto chance de tenerla si los activadores, como son la dieta rica en carbohidratos y el sedentarismo, se hacen evidentes, ¿no? Cuando la diabetes llega a sus peores momentos, ¿qué puede causar en el ser humano? Bueno, todo tipo de complicaciones, porque entonces fíjate tú qué es lo que pasa, se producen varias cosas. Primero se produce un daño a los órganos, porque los órganos no están recibiendo cantidades normales de glucosa. Y la glucosa que está en sangre pues produce daños a nivel del endotelio vascular, de los riñones, de la retina, del corazón, de los vasos, etcétera. Entonces produce enfermedad vascular y una serie de cambios que se llama el síndrome metabólico, que es unos cambios metabólicos en todo el organismo que producen daño al glomérulo renal, y entonces son personas que van a tener enfermedad renal, daño al endotelio capilar de las coronarias, entonces son personas que son más propensas a hacer infartos y placas ateroma a nivel de arterias, pueden tener también neuropatía diabética, que es que los nervios que transmiten las señales de sensoriales
se van deteriorando con el tiempo y la persona va perdiendo el sensorio, sobre todo en las extremidades. Entonces se ulceran, se lastiman, pero como no sienten el dolor del trauma, se siguen traumatizando y son personas que requieren amputación de miembros, etcétera, ¿no? Y las personas a nivel del ojo también, pues la retinopatía diabética, el daño a los vasos de la retina que eventualmente termina alterando, pues dañando la retina y por lo tanto las personas pueden quedar ciegas también. Ahora, hoy por hoy, bueno, se sintetiza, ya no se necesita sacarla de los animales, se sintetiza la insulina y se puede controlar la diabetes, pero la diabetes es una enfermedad que no solamente requiere medicamentos, sino un cambio total del estilo de vida. Las personas tienen que reducir sustancialmente el consumo de carbohidratos y por otra parte, pues hacer ejercicio y caminar esencialmente para mover esa máquina muscular que baje los niveles de glicemia en sangre, ¿no? Hay personas, doctor Cisneros, que piensan que porque no están consumiendo azúcar como tal, el polvito blanco, están bien y se olvidan que las pastas, el pan, son también por supuesto, elementos los carbohidratos no son solamente las azúcares, con lo que tú dices, pues es más, los carbohidratos están prácticamente en todas partes y no es que los vas a evitar, tú necesitas consumir carbohidratos, lo importante es no consumirlos en un grado alto porque eso eventualmente pues se traduce en un cuadro diabético, ¿no? Pero sí, las harinas, todas las harinas, las arepas, el pan, las pastas, todo eso tiene carbohidratos. Y ahora que en la cadena alimenticia han incluido el famoso sirope de maíz, el corn syrup ese, que es un sustituto del azúcar, pero eso es sumamente diabetógeno. El diabetógeno es algo que produce diabetes, pues, que es sumamente peligroso. Y entonces la gente te dice sugar free, bueno, sí, sugar free, pero por otro lado tiene una cantidad de componentes que también son diabetógenos, ¿no? Bueno, y definitivamente entonces, al margen de lo que es el cuidarse, el ejercicio y la dieta juegan un papel fundamental para que el ser humano escape, o por lo menos se aleje lo más posible de la diabetes, ¿no? Así es, y ahí... Uy, se nos fue. Sí, no fue el doctor José Antonio Cisneros, pero vamos a tratar de ubicarlo. Diego está tratando de llamarlo otra vez. Estábamos hablando y el planteamiento que le hacíamos finalmente es que el ejercicio y la dieta contribuyen muchísimo a que la persona pueda evitar que lo persiga la diabetes. Y quedamos allí, vamos a ver si lo podemos conseguir para que... sí, se le subió el azúcar a la línea. Mucha cosa en la línea por lo visto. Vamos a ver si es posible que nos pueda responder esa pregunta para ya irnos a la pausa. Es el doctor José Antonio Cisneros, médico destacado, quien está con nosotros. Doctor Cisneros, se nos cortó la llamada, pero estábamos ya con el cierre y precisamente con lo que decíamos del ejercicio y la dieta, el papel que juegan en la salud del ser humano y sobre todo en el control de la diabetes. Así es, tienen que escoger muy bien los alimentos que se consumen y evitar todas las harinas, los azúcares y sobre todo todos los alimentos procesados, todo lo que venga de plantas industriales, usualmente tiene una cantidad de elementos para darle sabor y consistencia a los alimentos que son diabetógenos, pues, es decir, son generadores de diabetes. Ok, a tomar en cuenta esos consejos. Doctor José Antonio Cisneros, como siempre, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos. Saludos. Era el doctor José Antonio Cisneros en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy. Vamos a pausar.